Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan esta tarde en esta videoconferencia de la Universidad Nueva San Salvador. Y en esta ocasión pues tenemos al maestro Manuel de Elías, uno de los compositores más destacados de nuestro continente, director de orquesta también, él es mexicano, y en el extenso currículum de Manuel pues podemos mencionar muchas cosas. Es miembro del número de la Academia de Artes de México desde 1992, ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el mismo año 92. Es creador del mérito ahora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el 1993, fundador, presidente por 20 años del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte, eso fue en el año 1999, medalla de oro del Instituto Nacional de Bellas Artes en 2009, sus obras pues, sus composiciones, su música se han ejecutado en todos los continentes y ha dirigido como invitado muchas orquestas de distintos países. También Manuel de Elías pues ha escrito sobre temas filosóficos, sobre todo sobre la creación artística, ha dictado cantidad de conferencias en universidades, instituciones, etcétera, festivales, ha participado en una cantidad enorme de festivales de música en nuestro continente y en Europa y en otras partes. Así es que pues, Manuel, te damos la bienvenida. Gracias por aceptar, gracias por estar con nosotros esta tarde. Veo que tenemos a nuestro rector, el ingeniero Eric Salguero, pero también tenemos al doctor Rafael Hernán Contreras, nuestro rector eméritus. No sé si antes de comenzar el doctor Contreras quiere decirnos algunas palabras. Bueno, muchas gracias. Un respetuoso y cordial saludo muy especial para el maestro Manuel de Elías, que amablemente ha aceptado la invitación que se le ha hecho. Nuestra universidad se siente honrada con la participación del maestro de Elías. Así que, bienvenido. Muchísimas gracias, señor rector. Me siento muy honrado y agradezco la distinción que ustedes me confieren y deseo, si se me permite, expresar mi alegría, mi felicitación por la creación de la nueva universidad de ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos, se lo merecen por hacer un planteamiento de esa naturaleza y me alegra además poder decir, si se me permite también, que me alegra que el maestro Cáceres esté con ustedes, pues es uno de los más distinguidos y talentosos músicos y compositores y directores de orquesta de América Latina. Cuenten ustedes conmigo, pues les ofrezco mi colaboración con toda mi convicción. Bueno, gracias Manuel, gracias. Así es que tiene la palabra, por favor. Pues, ¿qué puedo decir a ustedes? ¿Qué puedo decir? El ser músico
es una especie de bendición especial. Yo he tenido la fortuna de recibir de mi padre, que fue un compositor sumamente importante en mi nación, y creo que más allá de ello, pues nació en 1902 y vivió 82 años componiendo y enseñando con gran convicción y con gran pasión, con una preparación sumamente sólida a generaciones de músicos institucionales y particulares. Yo recibí esa herencia espléndida y ha llenado muchísimo mi vida, es la verdad. Pero también he ido ejerciendo un concepto muy personal de lo que puede significar el ser músico, el ser alguien a quien se le ha entregado la posibilidad de vivir y de convivir con el mundo de los sonidos y los silencios. Y toda vez que mi vida me ha dado la oportunidad, como ahora que colaboro con la Universidad de Guanajuato, trabajo con los jóvenes que están conmigo en que comprendan que lo más importante de la creación musical está en sí mismos. Es decir, que cada quien tiene que encontrar dentro de su persona qué es lo que vive, qué es lo que siente, qué es lo que prefiere, e ir confirmando con todos esos elementos el perfil de su lenguaje musical. Pues si no es personal, no es creativo. Y si no es creativo, si no hay creación, lo demás puede ser copia o imitación. No vale. Hemos trabajado con ello y eso he divulgado mucho y eso quiero que se entregue y que se confirme con las nuevas generaciones. Este es un concepto que me parece importante. De allí, y si ustedes lo pueden ver, lo pueden escuchar en la música de los grandes compositores, cada uno de los importantes no es copia de nadie, no reproduce los principios de los demás, sino que aporta su realidad personal, interna, profunda, convencida. Es un modo de pensar el mío, es cierto, que es discutible también, así que lo pongo a consideración de todos ustedes. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Qué opina usted, mi querido maestro Cáceres? Bueno, Manuel, yo creo que tú tienes razón y pues la historia del arte, la historia de la música es una continuación. Vienen otras generaciones y los más talentosos pues renuevan lo que hicieron las generaciones anteriores. Eso es lo que todos deberían de perseguir en la creación artística, sin que esto signifique pues que, qué sé yo, que la obra de Guillaume de Machaut sea inferior a la de Bach o la de Bach inferior a la de Wagner, por ejemplo. El arte no progresa de esa forma, ¿verdad? Pero, por favor, continúa. No, lo que quiero decir es que por supuesto que cada uno de los grandes que nos han dotado de obra maravillosa es cada quien
Y eso es tan importante, es decir, cómo sin haber la imitación se da, por supuesto, el aprendizaje y el conocimiento, la percepción sensible de las maravillas anteriores, no se disminuye para nada, pero cómo cada uno de los grandes valores ha ido aportando un perfil específico personal y que yo creo que ese es el que quienes trabajamos en la educación, en la formación, en el impulso a los nuevos compositores, debemos impulsar, debemos, no sé, sugiero, propongo impulsar, que cada uno sea cada quien, que se sepa único, no estoy diciendo ni el mejor, ni el peor, ni nada, que se sepa él mismo, ella misma, que aparte sus pensamientos, sus sentimientos, más allá incluso de todo el lenguaje aprendido en las bibliotecas y en muchos cursos en donde se repiten normas, más allá de las normas, ¿qué hay? Hay la verdad interior, la verdad personal, ¿cierto? Y eso es lo que yo de alguna manera estoy tratando desde hace algún tiempo de propiciar en los jóvenes que vienen acompañándome en esta tarea del conocimiento, de la experiencia, de la creación. Que la creación implique la aportación de un lenguaje personal, que haya un discurso, un qué decir y cómo decir y cómo expresar y cómo entregar a quienes están con nosotros. Pienso que de ese modo podemos hacer crecer, sobre todo a nosotros en América Latina, que durante mucho tiempo estuvimos relativamente alejados del mundo musical europeo y tal, que hagamos conciencia de todo esto que es nuestro enorme capital, que somos mismos, con nuestra historia, con nuestra vida, con nuestra realidad. ¿Qué opina, maestro? Bueno, yo creo que sí, tienes razón. En nuestro caso, en nuestro continente, es especial en muchos aspectos, porque el hecho del mestizaje inmediato que se da a finales del siglo XV, que continúa después en el siglo XVI y continúa hasta nuestros días, eso ha enriquecido nuestra tradición musical, pictórica y literaria. De alguna manera yo creo que el arte de nuestro continente ha renovado muchos aspectos en la cultura occidental. Pues obviamente hemos tenido en nuestro continente músicos muy valiosos que heredaron en buena medida y por buena principios la elaboración de la música. Para escucharla primero tal vez en los salones y
de reunión, los palaciegos, por supuesto, en la música religiosa de una manera muy importante durante varios siglos, y que poco a poco fue evolucionando hasta crearse ese impulso del nacionalismo que de alguna manera se produjo con Villa-Lobos en Brasil y que se produjo con Manuel María Ponce en México. Bueno, allí comenzaron a surgir los perfiles de la sociedad, no solamente del individuo, pero el individuo tuvo que concebirlo, que producirlo y que impulsarlo, ¿cierto? Ahora, las cosas van transformándose por todo lo que se va viviendo y todo el contacto que se da, obviamente, con las otras culturas, fundamentalmente al principio con la europea, pero no exclusivamente. Ahí está lo que da el resto de los continentes, en donde se da música espléndida también. Entonces, creo que es muy importante en nuestros días asimilar toda forma de expresión artística con sus perfiles, con sus características y sin el prejuicio de si esto es o debiera ser o no. Es decir, está bien informarse en todos los aspectos teóricos, pero cuidado. Una cosa es lo que se afirma como un procedimiento y otra cosa es confundirlo con una ley, ¿cierto? ¿Cuál es la ley que cada uno de los creadores debe tener? La propia, la única, como tantos compositores la tuvieron, y por ello tenemos su música que resulta inconfundible, que de pronto podemos escuchar una música y podemos aventurarnos a decir, es de tal fulano, aunque tal música no la conozcamos. ¿Por qué? Porque está marcada por su perfil artístico, ¿cierto? Eso es lo que yo pienso. Maestro, ¿qué opina, maestro Cáceres? Bueno, eso es claro, a mí me parece que queda muy claro porque uno puede escuchar, qué sé yo, una obra de Beethoven, digamos, y aunque esa determinada obra uno no la haya escuchado antes, puede detectar el estilo en el que está escrito, aunque en muchos autores hay una evolución lógica. Yo creo que hay algo personal, tal como tú lo has dicho, en los grandes autores que permanece dentro de esa evolución. Claro, los intereses estéticos cambian. El Beethoven de juventud es bastante diferente al de sus últimos cuartetos para cuerda o de la novena sinfonía, y sin embargo hay dentro de toda esa producción un hilo conductor, como tú has dicho, ¿verdad? Se puede reconocer a los grandes autores. Claro está, estoy totalmente de acuerdo y digamos, en el caso de otros compositores, cómo son inconfundibles en su lenguaje, irreconocibles, por supuesto, cuando escuchamos a Debussy o otros compositores muy importantes, como Alexander Scriabin, cuyo primer opus parecía recordar un poco a Federico Chopin, y sin embargo, él fue trazando un lenguaje muy personal hasta llegar a algo verdaderamente extraordinario, ¿cierto? Esto
que es absolutamente inconfundible, pero por nombrar ellos. Pero si vamos viendo cada una de las grandes figuras de la composición musical, vamos a encontrar esta característica muy, muy importante de la presencia del individuo per se. ¿Vale? Y Manuel, ¿qué piensas tú de, se ha hablado ya y se ha escrito bastante sobre la brecha que se ha abierto entre el público y el compositor y los artistas en general, ¿verdad? Sobre todo en las artes plásticas, pero yo creo que es más evidente en la música. La brecha esa que se abrió en algún momento, posiblemente a comienzos del siglo XX, y que yo creo que perdura entre ese creador y el gran público. Yo creo que la música, me refiero pues a la música contemporánea, culta, por emplear esa palabra, pues, y el público sigue habiendo ese tipo de problemática, y creo que entre las artes la música es la menos comprendida. Bueno, tanto es así que eso llevó a Giorgi Ligeti, que sabemos pues uno de los compositores más importantes de su tiempo a finales del siglo, en la segunda parte del siglo XX, comienzos del XXI, a decir aquella famosa frase que dice: ya no nos necesitan, refiriéndose pues a ese aislamiento. ¿Qué piensas tú de ese fenómeno? Bueno, yo pienso que hay un proceso de deterioro porque se ha invadido por intereses materiales la difusión del arte. Es decir, que hoy en día lo que parece importar es cuánto produce económicamente un espectáculo y confundir todo el arte, vamos a llamarle, la acción, la presencia de la música popular, que sí produce económicamente y se vende y tal, con la música de arte, que está presente a través de los conciertos y manifestaciones similares. Es decir, que se ha buscado muchas veces en muchos lugares, incluso de los importantes, que los conciertos sean considerados como partes del pasatiempo, no del arte y la cultura. Es una visión que yo tengo. ¿Qué opinas? Sí, claro. Yo sería más, digamos, me referiría al arte comercial. Yo creo que tú te refieres al arte comercial, ¿verdad? Así. No tanto, digamos, a lo que, al arte popular, ¿verdad? Porque ese tiene otras implicaciones, creo yo. Pero sí, la idea de hacer un disco, que ya pasaron, ya no se hacen discos casi, pero era la de vender millones de este disco. Pero el contenido estético deja de mucho que desear, es pobre en muchos aspectos. Se habla inclusive, he escuchado a personas que hablan de la industria de la música. En cierta ocasión yo le dije a alguien, yo no sabía que la música era una industria, pensé que la música era un arte. Sí, evidentemente, y tienes toda la razón, y ese es básicamente mi punto de apoyo. Ahora, existe también
un proceso muy importante, pero que es parte de la evolución general. Es decir, igual que en las otras manifestaciones del arte, hago un pequeño paréntesis para recordar lo que solía decir Robert Schumann, el gran, enorme compositor del romanticismo. Todas las artes tienen una misma estética, lo que varía son los materiales. Y efectivamente, está el valor estético en la literatura, como está en la música, como está en la danza, como está en la arquitectura, como está en cada una de las manifestaciones. Sí, por supuesto. Ahí está la base. Y en la medida en que nos vamos apoyando en esa realidad, también estamos viviendo la evolución que se da, porque la humanidad en su forma de vivir y de hacer y de consumir, digo en el mejor de los términos, consumir las manifestaciones actuales y las anteriores, va abriendo en sus pensadores, en sus creadores, el nuevo lenguaje que cada quien como individuo va aportando. ¿Qué pasa entonces? De pronto comienzan a aparecer manifestaciones en las artes plásticas, como va apareciendo en el arte musical y en el teatro y en la poesía, etcétera, y en la danza. Van apareciendo manifestaciones que no eran usuales, no eran conocidas ni eran imaginadas. Bien, pero esto es algo muy importante que hay que dar tiempo para que el público lo vaya asimilando. ¿Cuánto tiempo pasó desde la creación de una gran aportación de la música, como fue la consagración de la primavera de Igor Stravinsky? Aproximadamente un siglo antes de que la mayoría pudiera asimilarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué de pronto surgió tal la cuestión del impresionismo? Pues porque apareció la fotografía que mostró que los rostros eran exactamente reproducidos por una máquina. Y entonces nuestros artistas plásticos dijeron, vamos a manifestar aquello que se expresa de la persona en sí, es decir, qué sentimiento, qué me transmite su rostro, etcétera, etcétera. Igual los paisajes y lo que ustedes quieran y manden. Y así ha ido evolucionando el lenguaje de cada una de las expresiones artísticas y obviamente que en la música eso también ocurre. Entonces tenemos grandes compositores que van aportando otra forma de asociar los sonidos, sus relaciones, sus colores y tal, para expresar aquello que están viviendo en su interior. ¿No te parece? Claro, Manuel. Pero Manuel, yo creo que sería de gran importancia, de gran interés para todos los que nos acompañan esta tarde, que nos hablaras específicamente de tu obra, de tu evolución como compositor. ¿Cómo comenzaste? Tu padre fue un compositor, ya lo dijiste, muy importante. Yo conozco su música. Los estilos que ustedes cultivaron son muy diferentes. Tu padre era un compositor postromántico, nacido en 1902, como tú has dicho, pero tú cultivas otra cosa, pero tú háblanos de esa evolución. Ya vamos a escuchar, por supuesto, alguna obra tuya,
Pero háblanos de esa evolución. Pues con todo gusto. Desde luego ocurrió que yo comencé muy pequeño por jalarle el borde del saco a mi papá y decirle, papá, quiero que me enseñes a componer. Y él rió y dijo, ah, muy bien, ¿quieres aprender a componer? Pues primero te voy a enseñar a escribir. Sacó unas hojas de papel pautado, puso unos símbolos y me puso a reproducirlos. Pasado el tiempo, me puso a copiar los corales de Bach. Obviamente, eso fue una lección espléndida, pues después de cierto tiempo, dentro todavía de entre la niñez y la primera juventud, pues comencé a escribir mis propios corales. Y comencé a evolucionar, por supuesto, por ahí de los 19 años, después de haber escrito varias piececitas que no eran sino lo que generaba la experiencia de tanta música que yo había escuchado. Escribí mi primera, pues una sinfonieta, y que después estrené con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Ya estamos hablando para entonces del, pues en fin, los años 60, pues en el 64, ¿verdad? Pero en fin, ya aquella música que yo presenté en clase de composición y que mi papá no aceptó, fue a escucharla a su estreno a Guanajuato y entonces comprendió que yo estaba hablando ya el principio, apenas el esbozo de mi lenguaje. Y estuvo muy complacido y me apoyó en todo después lo que fui aportando una y otra vez. Obviamente, al conocer, al vivir, al ir dirigiendo también obra muy variada de los compositores de mi época y los contemporáneos, obviamente, pues también desarrollé más y más con mucho entusiasmo mi sentir personal, y de allí vienen ya, obviamente, lenguajes no habituales para mucho público, ciertamente. Y me gustaría poder poner a la escucha de ustedes mi concertante para violín y orquesta. Si bien es de su agrado o para oír sus comentarios. Así es fácil.
Voy a hacer un comentario de lo que ustedes escucharon parcialmente, pues. Hay mi intención de crear una atmósfera virtuosística de un excelente violinista que cumple excelentemente con su encargo, con su cometido, y el diálogo con una orquesta que no lo, entre comillas, acompaña, sino que dialoga con él, obviamente con elementos diferentes a los que él propone. No es imitativo, sino es eso, aportante. ¿Ah? Y así continúa este concertante para violín y orquesta, muy bien logrado, tanto por el solista como por el director, como por la orquesta. Yo he agradecido y aplaudido siempre. Pero muy bien, podemos ir al siguiente, ¿cómo se llama? Video. Manuel. Sí. No, luego.
Bueno, podríamos verlo ahí si quieren. Esto es un ejemplo de lo que va evolucionando en el lenguaje y en el deseo de expresar otras cosas. Ya, el maestro Erimora hizo un excelente trabajo con esta banda, porque ya no es una orquesta sinfónica, no es una orquesta de cuerdas o una orquesta de cámara o ninguna forma, digamos que tradicional, ¿no? Es una banda. Muy bien, pero ¿y por qué no? Son fuentes sonoras que aportan una serie de posibilidades tímbricas, de color, de ritmo, de presencia, y esto fue lo que yo intenté en esta obra, en este concertante, para dos instrumentos que son los que habitualmente aparecen en las bandas, a las órdenes. Sí, Manuel, en la primera obra que escuchamos, las dos es un concertato, ¿verdad? Para violín y piano yo creo que vale la pena ver cómo tú, con un vocabulario completamente distinto, muy personal tuyo, por supuesto, evocas, para mí, voy a dar mi opinión con la que no tienes o no tienen ustedes que estar de acuerdo. Por favor. Tú evocas ahí el estilo concertato de la Catedral de Venecia. Este estilo que es un diálogo, tal como tú has dicho, el estilo concertato donde nace el barroco a finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, en la Catedral de San Marcos, en Venecia, ¿verdad? Que se prestaba la arquitectura para tener esos cori spezzati, coros despedazados que se respondían unos a otros. Ahí nace ese estilo concertato que va a ser característico del barroco, ¿verdad? Entonces tú evocas para mí, al recordar la obra, la cual yo ya conocía, por cierto, estuve en ese concierto allá en Costa Rica con Eddie Mora dirigiendo la orquesta de Heredia, ¿verdad? Magnífico. Sí. Entonces, esa es una apreciación. Creo que también vale la pena para que nuestra audiencia conozca un poco de las raíces de eso. ¿Qué nos dices al respecto? Claro, con toda razón. Ahora bien, lo que intenté en el concertante 2, pues justamente fue mostrar que las fuentes sonoras para el arte no tienen que ser uniformes, no tienen que repetirse unas a otras. Se puede, sí, pero que hay posibilidades de aportar en otras formas de color, de timbre, etcétera, etcétera, pues ahí está. Ese fue también de alguna manera mi intención al hacer el concertante a 12 para la banda. Claro, me parece muy interesante. Bueno, las dos obras están muy bien elaboradas, por supuesto, pero en cuanto a lo que tú dijiste del el diálogo, que la orquesta no acompaña al solista, en el caso de una obra para violín solista y orquesta, y dijiste no acompaña, ¿verdad? Eso me parece que tiene un interés especial en el pensamiento, en la estructura de cómo elaboraste la obra.
Pues espero que la tímbrica, los contrastes, los colores musicales hayan resultado de su agrado. He cuidado cada una de las expresiones, cada uno de los colores orquestales y en fin, pues esa es mi entrega en esta obra. Y Manuel, eh, ya se ha dicho y se ha escrito pues bastante sobre que a partir del impresionismo de comienzos del siglo XX, con Claude Debussy, todo lo que después se llamó ese estilo francés, que nuestro siglo, nuestro tiempo, a partir del 20 hasta ahora, han sido los más ricos estéticamente. Entonces, quizá por ello no resulta extraño que los compositores en general, porque digo esto, en su manera de concebir sus obras estén enriquecidos, por decir esa palabra, de diferentes, de muchas fuentes, y volviendo a lo que tú habías mencionado un poco de nosotros aquí en Iberoamérica, que pues tenemos las fuentes desde el barroco nuestro, desde el barroco nuestro, tenemos las fuentes que vienen pues, de la España renacentista y barroca, las fuentes de las culturas precolombinas, las fuentes que vienen de la música ya americana, ¿verdad? Afroamericana, originalmente del África, esa confluencia de estilos, más esta enorme confluencia de estilos que nacieron en el siglo XX, impresionismo, expresionismo, nacionalismo, neoclasicismo, luego vino la música electroacústica, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan rico, son los tiempos más ricos en cuanto a corrientes estéticas en la historia de la música. ¿Cómo ves la posición del compositor latinoamericano ante eso? Pues me alegra poder decir que de unos años a esta parte, la presencia de la música de los compositores de América Latina hacia el resto del mundo se ha ido abriendo, se ha ido enriqueciendo, pues por mucho tiempo solamente algunos individuos lograban entrar en contacto, por decirlo así, con el centro de Europa. Y muy bien, qué bueno que fueron enriquecidos con aquellos conocimientos y que fueron reconocidos por sus valores y tal. Pero creo que lo que ha ocurrido en nuestros últimos años es que se han creado núcleos de compositores que comienzan a hacer presente la riqueza musical de América Latina, cosa que me complace enormemente porque he tratado de influir en ello con toda mi convicción, pero y cada vez ocurre más, porque habiendo sociedades, asociaciones de compositores que ya están metiendo música al resto del mundo artístico y del mundo en general. Y se está escuchando y se está demandando y eso me parece de gran importancia. ¿Qué opinas tú de ello? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, Manuel. Y en cuanto, digamos, a tu obra, ¿qué es lo que, eso es lo que nos atañe esta tarde? ¿Tú dirías que todas esas confluencias distintas de las escuelas europeas contemporáneas y también incluyendo pues por supuesto a las del siglo XXI, más esa herencia
de la que hemos hablado, de la herencia precolombina, etcétera, está presente en tu música. Yo creo que sí. Vaya, a veces no perseguida, sino vivida, hecha propia por lo que se ha existido, por esa búsqueda. Yo me confieso cada día profundamente más ignorante y más deseoso de aprender todo aquello que no sé, pero que Bueno, está presente detrás de mí, por supuesto, y que me exige ir entendiendo, comprendiendo y aportando. En esta universidad de Guanajuato, en donde laboro con mucho gusto, que han creado la cátedra con mi nombre, me han honrado con eso, etcétera, etcétera. Me preguntó un colega hace unos días, maestro, ¿y usted cuándo se va a jubilar? Ah, dije, no sé, no conozco la fecha, no tengo ese propósito. Bueno, pero algún día será. Sí, le dije, eso sí lo sé. Será el día, el momento de mi última respiración. ¿Por qué? ¿Cómo nacemos? Con nada. ¿Cómo nos vamos? Sin nada. Y entonces aquello, por modesto que sea lo que yo haya podido asimilar, lo que haya podido producir, que lo tomen quienes vienen detrás de mí. Así que creo que eso puede Manuel, responder un poco a lo que y me por dice. supuesto, no, claro, eso significa que sigues escribiendo, sigues enseñando en la cátedra Manuel de Elías en la Universidad de Guanajuato, por supuesto, y tu creación artística está en progreso, como se dice. Sigues en estos momentos escribiendo en nuevas obras, por supuesto. Cuéntanos algo de eso. Bueno, la verdad de las cosas es que los últimos años los he dedicado, digamos de los 2 o 3, por razones muy diversas, incluso de la salud de mis ojos, que se empobreció y ha requerido cirugía y tal. Pero en fin, me he dedicado más a la revisión de partituras anteriores que a la composición directa sobre el papel de nuevas obras, aunque sí hay conceptos e intenciones de nueva música. Pero creo que, por otra parte, tenía necesidad de reencontrarme. ¿Qué he estado haciendo los últimos años? ¿Cómo lo he dicho? Y si prefiero decirlo de otra manera, mejorarlo, superarlo, en fin, esto. En eso he estado estos últimos 3, 4 años. ¿Eh? Pero pues por Excelente. supuesto, en una buena parte de esta época, pues se dieron también varios trabajos importantes de orquestación. Para mí fueron importantes tomar partituras de grandes compositores de otra época y hacer orquestaciones. Esto yo creo que yo he escuchado algunas de tus orquestaciones y para nuestra distinguida audiencia yo creo que es importante aclarar esto. Cuando tú hablas de una orquestación, te refieres, por supuesto, a una obra escrita, por ejemplo, para piano solo. Así Y es. tú haces una versión, por emplear esa palabra también, una orquestación para un conjunto de instrumentos mucho más numeroso. Eso es una orquesta sinfónica, ¿verdad? Ajá, cierto. Cierto, y esto, entre paréntesis y un poco en plan de broma, lo diría, hay quienes hablan de arreglos
y yo rechazo ese término porque yo no le tengo que arreglar nada a nadie de los grandes compositores. No hay tal arreglo, no. La orquestación es una transformación tímbrica y tal de algo que se escribió para uno o varios instrumentos hacia otro grupo instrumental, ¿cierto? Esa es mi intención, ¿no? Aportar el colorido, las posibilidades que puede dar. Por ejemplo, en el caso del, ¿qué diré? La sonata de, de Federico Chopin para cello y piano. Obra, por cierto, no muy frecuentemente tocada, bellísima, espléndida. ¿Qué hice? Convertirla, por así decirlo, en un concierto para cello y orquesta. Y entonces aportar eso, decir, miren, también se pudo escuchar de esta manera. Sí, claro. También para aclarar a nuestros participantes de esta tarde, la forma musical sonata, asumimos que es una obra escrita para uno, dos o quizá tres instrumentistas o cuatro, y un concierto se supone que es una obra para solista y orquesta, que es lo que hablábamos, que nace allá en el estilo concertato en Venecia, Sí. a finales del siglo XVI, ¿verdad? No Así sé es. si, Manuel, si en estos momentos tú quisieras que alguien comente, te haga alguna pregunta. Sí, por supuesto. Yo escucho con Yo creo que gusto, veo a Melvin Caballero que tiene levantada la mano. con todo gusto le escucho. Eh, sí, buenas tardes, maestro. Tuve oportunidad de escuchar sus obras aquí en El Salvador la última vez. Creo que hizo una orquestación sobre una obra de Rachmaninoff y me gustó bastante. Eh, en la música, eh, cuando yo empecé a leer sobre música, ¿verdad? Que me ha gustado mucho, y esto va para las personas que escuchan o que están participando acá, pues un concepto bien simple y llano que leí es que es el arte de combinar bien los sonidos y, y el tiempo, ¿verdad? La música. Claro que los conceptos de la música son más profundos, vamos allá de ese concepto, pero es un concepto que puede ser accesible al público en general. Y bueno, de todas las bases de la música que yo escuché, que fui escuchando de la música clásica, ¿verdad? Me gustó mucho un concepto que aportó Jorge Luis Borges sobre clase, sobre clásico, ¿verdad? Que es cuando él dice que clase se refiere a escuadra, que son los barcos griegos que van navegando rumbo a Troya, ¿verdad? Formando escuadras, y que eso es una cierta disciplina, ¿verdad? Y a eso es pues lo que se le llama música clásica, ¿verdad? Ahora se le tiende a llamar académica también, música académica. Sí, entiendo también lo que estaba diciendo Germán, que la orquestación, los músicos a veces hacen trabajos de orquestación, tal vez algo que estaba para, como usted lo dijo, una obra que estaba para piano y cello, trasladarlo a la orquesta y al cello, es decir, como pues transformarlo en un concierto para cello y orquesta, y donde se pueden distinguir entonces los diferentes colores orquestales que son los sonidos que emite
el violín tiene un color, la flauta otro color, e incluso se presta pues ya orquestalmente a hacer conversatorios, ¿verdad? Entre instrumentos, de los diferentes instrumentos de viento, de cuerdas, de todos los tipos, viento madera, viento metal, etc. Y recordando desde los tiempos, pues, de la música medieval, renacentista, barroca, los diferentes corrientes que fueron dando, la música clásica, que así le llamaron al neoclasicismo en los tiempos de Haydn, Mozart, Salieri, etcétera, llegar al romanticismo y luego a la música moderna. Mi pregunta es, bueno, dos preguntas que tengo para ustedes. A mí en lo particular me gustó mucho la música barroca, ¿verdad? Me encantó bastante y es mi predilecta. Pero preguntarle a usted, ¿cuál fue la música de estas corrientes? ¿Cuál fue la que más le gustó? Y la otra cuestión, si usted cree que existe en la música una posibilidad de invención de otro nuevo tipo de música, y que como la música primitiva tiende a gustarle a la gente en general, al común denominador, ¿verdad? Porque esto tiene un poco la música académica o clásica, que no gusta de toda la gente, ¿verdad? Pero la música popular tiende a gustar a todos. Su micrófono está activado. Tu micrófono, Manuel. Abre el micrófono. No has abierto el micrófono. Manuel, tienes apagado el micrófono. Disculpen, por favor, no sé cómo ocurrió. Bueno, muchísimas gracias por su participación, le agradezco y me parece muy positiva. Desde luego que yo no puedo hablar para mí, si hay dentro de lo que llamamos antigüedad, una enorme figura, para mí es la de Juan Sebastián Bach, que habiendo producido una cantidad inmensa de música, no se repitió nunca. Todo lo que escribió cada vez fue original. Espléndido, maravilloso, hermoso, convencido, expresivo. Para mí, en fin, si cupiera, vamos a decirlo así, la santidad en la creación musical, él es San Juan Sebastián Bach. ¿Valga? Ya, fuera de este comentario. Por algo le pusieron el quinto evangelista, ¿verdad? Bueno, ¿o no? Ahí está. Nombraron el quinto evangelista. Sí, señor. Y bueno, ¿qué pasa con las músicas posteriores? Cada una en su calidad y en su presencia ha manifestado su permanencia por sus valores estéticos. Y yo creo que, como comentaba yo en el caso de la primavera, que de pronto tomó aproximadamente un siglo para que la mayoría del público pudiera asimilarla, pues así ocurrirá con toda, a mi juicio, toda la música valiosa que se ha producido después,
que ya sabemos que en el romanticismo se perdió muchísima música muy bien escrita, pero que no tenía mayor cosa que aportar. Bueno, igual ocurre en cada época, a mi juicio. En nuestra época también se producen muchas cosas, incluso muchas que en donde juegan la entrecomillada novedad de la aportación de ruidos y modificaciones al sonido habitual y tal, pero que no están construyendo artísticamente algo, es decir, que no hay discurso, que no hay propuesta, que no hay aportación de fondo. Por eso yo insisto mucho en que el joven creador y el maduro también, por supuesto, tiene que ser un creador, un inventor. ¿De quién? De sí mismo, de lo que está en su interior, de lo que necesita comunicar a los demás. ¿Por qué? Porque está convencido de ello. Pero bueno, ese es mi punto de vista en términos generales y así trabajo con mis jóvenes en la universidad. Sean ustedes, encuéntrense y entonces decidan y vayan descubriendo ese su perfil personal, como tenemos el perfil personal de cada uno de los grandes compositores. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Nolan Hernández. Dinos, Nolan. Saludos desde Francia, compositor también. Recibí la noticia de 2 escuelas superiores que no fui admitido en ellas, así que les tengo esa mala noticia. Pero bueno, ni modo, a seguir escribiendo como siempre, ¿verdad? Nada más hacerle la pregunta sobre qué es la verdad. Perdón, no he logrado escuchar bien. Hay ruido aquí. ¿Puede usted responder nuevamente? Digo, decime nuevamente. ¿Qué es la verdad? ¡Ja, ja! Vaya pregunta, ¿qué es la verdad? Aquello que no, por su consistencia, no se puede contradecir. Y por otra parte es algo que en gran medida es algo individual, que lo convence a uno mismo para comenzar y que por tanto puede tener la capacidad capacidad de convencer a los demás. Es mi punto de vista. Bien, maestro Cáceres. Bueno, sí, esa es una pregunta, vaya pregunta como tú dijiste, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, pero me parece excelente lo que tú has dicho, algo que por su consistencia no puede contradecirse. Pero yo creo que quizá Nolan se refería a lo que tú dijiste, de cada quien debe encontrarse, o en este caso como compositor, cada quien debe encontrar su verdad. Desde luego. ¿Verdad? Eso, Y lo que quiero decir con ello es que la autocrítica debe ser enorme, tiene que ser muy estricta. Es decir,
sonido por sonido, silencio por silencio, me convence, es realmente lo que yo quiero expresar. ¿O no? O lo puedo, o lo tengo que hacer de otra manera. Pero tiene que haber esa, vamos a decir, valga el término, persecución de decir exactamente lo que me convence, lo que se manifiesta, yo puedo manifestar de lo que deseo, de lo que pienso y de lo que significa como parte de mi discurso. Si en la composición musical, a mi juicio, no hay un discurso, no hay de dónde viene y a dónde va y cómo y por qué, entonces yo creo que yo no estoy componiendo. ¿Vale? ¿Algún otro comentario? Había visto que sí, el licenciado Gregorio Bello Suazo. Sí, Gregorio, por favor. Gregorio, tienes la palabra. Estoy tratando, ya me escuchan, ¿no? Sí, te escuchamos, Gregorio. Perdón, que voy mandando. Es que esto me lleva a una reflexión, perdón, maestro Elías, maestro Castro. Es decir, hablando la verdad que es tan compleja, sería algo como lo que pienso, hago y digo es coherente. ¿Esa es la verdad también? Es decir, si pienso y hago y actúo, que lo que digo es coherente. ¿Verdad? Sí, te escuchamos, Gregorio. No, eso quería como hacer debemos ser coherentes con lo que hacemos. ¿Verdad? Sí. Había algún problema De comunicación, ¿verdad? ¿verdad? Pero yo ya entendí que Gregorio se refiere a cierta coherencia que tiene que ver con la verdad. Sí. Si no, yo digo que si no hay coherencia, difícilmente hay verdad. Algo más, Gregorio, que veo que todavía tienes levantada la mano. Otro comentario. Sí, gracias, gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues si no hay más, solamente queda agradecerle al maestro Manuel de Elías, que, como dijimos, pues uno de los compositores más relevantes, más importantes de nuestro continente. Y antes de despedirnos, quiero
anunciar nuestra próxima videoconferencia, la cual será jueves a las 4 de la tarde, 16 de mayo. En esa ocasión vamos a tener al doctor Melvin Caballero Blanco, que ha estado con nosotros ahora y que ha también opinado en esta videoconferencia. Melvin Caballero Blanco es cirujano, novelista, pintor, guitarrista, y el 16 de mayo nos va a hablar sobre ciencia y arte, que son campos pues en los que él ha estado involucrado como médico cirujano y como artista también. Bueno, pues si no hay más, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, ha sido excelente esta tarde. Y también pues la participación de todos los que estamos aquí es fundamental para estas videoconferencias que hace la Universidad Nueva San Salvador. Así es que pues nos veremos la próxima. Manuel, muchas gracias, un gran abrazo. Un gran abrazo y que estés bien. También pues Catherine ahí que siempre nos asiste, nos guía en todos estos caminos. Así es que nos vemos la próxima. Saludos, un gran abrazo. Enorme abrazo para ustedes, felicitaciones para la universidad, mucho afecto para el queridísimo y valiosísimo compositor, director de orquesta que eres tú y que ha tenido a bien atenderme y que me han dado un lugar con tanta generosidad. Gracias a Catherine, que ha hecho un trabajo excelente. Gracias también al doctor que participó con nosotros, el doctor Caballero, y que ojalá que tenga yo oportunidad de obsequiarle en alguna ocasión mis preludios para guitarra sola. Felicidades a todos, por favor. Felicidades para la Universidad Nueva. Hasta luego, hasta pronto, que estén muy bien todos. Estamos bien.